Y empezamos. Estamos en Apocalipsis capítulo 19 y hoy seguimos con el tema de la cristología y el tema es Jesucristo en la batalla de Armagedón. Dice Apocalipsis 19 versículo 11: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo voy a repetir otra vez porque ese es el corazón de este sermón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Oramos? Nuestro Padre Celestial, te agradecemos con todo el alma que tu palabra nos muestra que al final de los tiempos hay una victoria ya determinada sobre el mal y todos los que hacen mal. En medio de un mundo lleno de injusticia, en medio de un mundo donde la justicia pareciera que fue asesinada, vemos que al final del tiempo de la historia, la justicia brillará y tu justicia castigará a todo aquel que hace el mal, a todos aquellos. Y agradecemos que sabemos que este mundo terminará con la victoria del bien sobre el mal. Ayúdanos a ver por lo menos superficialmente este tema de a Jesucristo en la batalla de Armagedón. Ayúdanos, Padre, a comprender esta victoria y a tenerla guardada en nuestra alma, y que nuestro corazón descanse el que al final de la historia el bien triunfa totalmente sobre los malos y el mal. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema de esta mañana para muchos es un poco perturbador, ¿sí? Algunos somos muy sensibles, algunos no somos tan sensibles, algunos somos un poco más toscos para aguantar algunas verdades, pero sí reconozco que hay muchas personas que son hipersensibles ante temas y como el que hoy vamos a ver, porque
La Biblia está llena de textos y textos donde Dios, el Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia, castiga, juzga, condena, destruye a todo el mal y a todo el que haga el mal. Se los digo porque mucha gente viene de iglesias donde aquí atrás del púlpito Dios es amor, ¿no? Pero predican a un Dios de amor como un Dios que nunca castiga. Y de pronto vienen a una iglesia donde se enseña de una forma integral el carácter de Dios y de pronto dices, ¿qué? ¿Cómo crees? No, Dios no castiga. Y la pregunta que siempre hacemos es, ¿qué tipo de libro estás leyendo? Porque la Biblia es un libro donde Dios sí castiga el mal. Y por eso, repito, es un tema un poco perturbador, porque para muchas personas hipersensibles esto es ofensivo. Y hago esa aclaración porque hoy vamos a ver versículo por versículo, el Dios del universo castigando el mal. ¿Sí? Inclusive hay algunos versículos que los vamos a ver donde Dios, de una forma metafórica, usa la frase de que Dios pisa a las personas. Y así como cuando en un lagar es un lugar donde, una pileta, donde se echaban las uvas y después las personas pisaban las uvas para sacarle el jugo a la uva. Y Dios usa esta figura para mostrarnos que en algún día Dios pisará a las personas y cada persona le saldrá la sangre de su cuerpo. Y esto habla de textos que lo vamos a ver: la ira de Jehová, la ira de Dios, el furor de Jehová, furia, ira, furia, condenación, castigo. Dice, hay otros textos, entregará Dios a las naciones al matadero, fuego consumidor. Y después dice, ¿qué? ¿Cómo? No, en la iglesia donde yo iba a decir, Dios es amor, Dios no puede hacer eso. Bueno, bienvenidos a la realidad. ¿Sí? Bienvenidos, sobre todo aquellos papás que nunca castigan a sus hijos, la mamá que nunca castiga a su hijo, y de pronto vean un Dios que sí castiga y hay un choque, ¿no? Así, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, basta de tanta introducción. Entonces, el tema es que el pecado, hermanos, el pecado siempre levanta una guerra contra Dios, siempre. Y el fin de este planeta se dirige hacia un momento donde el ser humano hará y realizará una guerra directamente contra Dios. Imagínense a los seres humanos con ametralladoras, misiles, cohetes teledirigidos, lanzar balas, cohetes, armas contra el cielo para tratar de matar a Dios en la persona de Jesucristo. O sea, dices, ¿qué? ¿El ser humano con la ametralladora tirándola al cielo? ¿El ser humano lanzando misiles contra Dios que viene en su segunda venida? ¿Cómo? Esta es la representación de toda la historia. ¿Cuál? Que el pecado hace que te pongas en guerra con Dios. Está mamá y papá, está mamá y el hijo, todos tranquilos, acaban de desayunar, de comer y cenar, y dice la mamá, ponte a leer la Biblia. ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy descansando? Y se empieza una guerra. Están bien, están conviviendo, y dice, ya, cálmate, vamos a la iglesia. ¿Qué? Y empieza la guerra. Menciona a Dios, menciona la ley, y empieza la discusión por la gran enemistad que hay del ser humano contra Dios. ¿Vamos a la iglesia? No. ¿Vamos a un estudio bíblico? No. ¿Vamos a orar? No. Y en ese momento, ¡pum!, se despierta la enemistad que está allí latente contra tu Creador. Y a través de la historia vemos guerra contra Dios, ver
ustedes van a decir, guerra contra Dios. Bueno, tú dime, ¿qué hicieron contra Cristo? ¿Ya se te olvidó? ¿Qué hicieron contra los profetas de Dios? Los mataron. ¿Qué hicieron contra los israelitas? Los persiguieron. ¿Qué hicieron contra los cristianos del primer siglo? O sea, ¿qué no has entendido este principio donde el pecado despierta una guerra contra Dios? Y más cuando tú eres el adorador de un vicio, de un pecado. Y en ese momento Dios te amenaza y te dice, irás a la condenación si no lo sueltas. No lo suelto, ¿y qué? Y en ese momento, repito, viene esa guerra contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos, contra su palabra, contra todo lo que es Dios. Por eso, Armagedón es la última guerra de la humanidad contra Dios. La última guerra. Y esto se llama el día de Jehová. Textos, lo vamos a ver. El día de la ira de Dios, el día del furor de Jehová, la batalla de Armagedón. Y es maravilloso ver la profunda sabiduría de Dios, porque antes de que arranque la guerra de Armagedón, antes de que arranque la guerra de Armagedón, hay un evento mundial donde el creyente, ¡pum!, no, desaparecerá. Será arrebatado y Dios se llevará a su iglesia, a todos aquellos que son regenerados, se los llevará a la gloria, para que ya en la gloria, ven ustedes lo importante de esto, ya en la gloria, la Biblia dice que se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero. De tal manera que Apocalipsis 19 es una serie como de 20 sermones o más. Apocalipsis 19, que lo acabamos de leer en 2 minutos. ¿Por qué? Porque representa muchos eventos Armagedón, pero repito, un tiempo antes, semanas o días, se realizará el arrebatamiento, donde la Biblia anuncia que desaparecerán miles de cristianos verdaderos, no domingueros ni calitacillas, miles de cristianos verdaderos, ¡pum!, serán arrebatados, llevados a la gloria, su cuerpo será transformado, se les dará cuerpos glorificados. Este cuerpo no puede heredar el cielo porque es de carne, de sangre, y la sangre no hereda el cielo. Y allí ya en el cielo se celebrará algo que se llama las bodas del Cordero, la cena en la que se celebrará la unión eterna de Cristo el novio y la iglesia como la novia, en un pacto eterno de amor para siempre. Pero vean ustedes, en la tierra se celebra otra cena. ¿Qué? En Apocalipsis 19 se celebra la cena donde las aves cenarán cuerpos muertos de reyes, multimillonarios, capitanes, presidentes, gobernadores, alcaldes, que se rebelaron contra Dios. Y es interesante ver que la forma más indigna de morir, la forma en la Biblia más indigna de morir, es ser comido por animales. Así como le pasó a Jezabel, la mujer más inmoral de la Biblia. Esta sí es la madre de todas las malas mujeres, ¿no? Jezabel, adúltera, parrandera, promiscua, borracha, vanidosa, orgullosa, soberbia, creída, tiene todas, hechicera, ¿no? Y comida por perros. ¿A qué me refiero? No hay algo tan digno como morir cerca de tu familia, aunque estés en un hospital, pero ya tu mamá, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos están junto a ti en tu cama, de tu casa o en un hospital, y mueres rodeado de la gente que te ama.
Sí, pero morir y ser comido por animales es la forma más indigna de una muerte. Oye, ¿ya murió tu ser querido fulano? Sí. ¿Y cómo murió? Y vas a tener que llorar. Si a tu familiar se murió y se lo comieron los perros, vas a llorar cuando describas eso. Es que no pudimos sepultarlo, se lo comieron los perros, las ratas, ¿no? O sea, eso es horrible, es indigno. ¿A qué quiero llegar? Que los hombres más respetados y honrados de este mundo caído, que se atrevieron a hacer la última guerra contra Dios, serán comidos de la forma más indigna. No hay sepultura para ese tipo de personas. No hay. De tal manera, hermanos, que a lo que quiero llegar con todo esto es que este es el verdadero concepto bíblico de Jesucristo. ¿Por qué? La semana pasada vimos un texto de Apocalipsis 6 donde dice: el gran día de la ira del Cordero ha llegado. Y aquí le detengo tantito. El gran día de la ira del Cordero. Y aquí hay dos palabras que son contrastadas terriblemente: cordero y un cordero lleno de ira. ¿Qué? Ay, no, hermano, no imagino a un cordero ladrando, mordiendo como un pitbull. No, eso no, es antinatural. Bueno, yo quiero que entendamos un punto. El cordero fue la primera venida. Se necesitaba la mansedumbre de Cristo para, como cordero, ser llevado obediente y manso a la cruz de Calvario. Pero ahora viene como león, el león de la tribu de Judá, a vencer ya de una forma definitiva a todos los enemigos de Dios. Y es interesante ver cómo cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, versículo por versículo y capítulo por capítulo, cómo desde los primeros capítulos se va levantando enemigos contra Dios, contra Cristo, contra el cristianismo, contra la Biblia y contra la ley. Y a la mitad del capítulo del libro de Apocalipsis, uno por uno son vencidos, uno por uno, y hasta el final la victoria total sobre los enemigos de Dios y de la fe cristiana. Uno por uno van cayendo. Y por eso este capítulo de Apocalipsis 19 de la guerra de Armagedón es la culminación total de la victoria sobre los enemigos de Dios. Pero repito, necesito que comprendamos que el Jesucristo León es un Jesucristo que pocas veces se predica en los púlpitos cristianos. El Jesucristo León, el león de la tribu de Judá, el león que cuando ruge ya está sobre la presa, el león que cuando ruge está dando su grito de victoria. Esta figura es escogida completamente por Dios de la victoria total. Por eso, hermanos, tenemos que tener un conocimiento equilibrado de la persona de Jesucristo. Cordero, rumbo a la cruz. León, sobre la victoria sobre sus enemigos. Y el balance, tantos balances que hay para entender a la persona de Cristo. Cristo, 100% hombre. Cristo, 100% Dios. Un balance. Tenemos que entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, voy a dedicar unos minutos ahorita para que podamos
me pueda yo explicar de por qué estoy haciendo esta introducción antes de entrar al tema. En este mundo hay diferentes Cristos. A ver, pastor, ¿a qué se refiere? Sí, hermanos, hay diferentes falsos Cristos. Hay muchos falsos Cristos. Hay muchos. Decenas, hermanos. Decenas. Te voy a mencionar solamente algunos poquitos, porque no tenemos más tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, el Cristo, el primer falso Cristo que hay, que se anuncia, el falso Cristo que siempre es hijo de la Virgen. Siempre es hijo de la Virgen, ¿no? Y está así como gobernado por su mamá y está ahí con su mamá. Sí, mami, sí, lo que tú digas, mami, sí. Ok, mami, sí. Inclusive un día, evangelizando aquí en el jardín de Irapuato, un día me decía, es que ustedes, los cristianos, no respetan a la madre de Jesús. Jesús sí respetó a su madre hasta el final y la sigue respetando. Y yo estaba escuchando a este hombre que estaba defendiendo ese punto y dice, mire, le voy a platicar algo para que se dé cuenta cuánto Cristo respeta a su madre. A ver, dice, mire, por ejemplo, un día llegó una persona al cielo y Pedro le dijo, tú no puedes entrar aquí porque tú fuiste mala persona. Y la persona le dijo, llama por favor a María. Yo siempre le recé a María, siempre le imploré a María, siempre, ¿no? Y Pedro llama a María. Bueno, obviamente en la ficción de esta persona, Pedro llama a María, María sale, hola hijo, ¿cómo estás? No, y es que no me dejan entrar. ¿Cómo que no te dejan entrar? Y dice Pedro, déjame, le pregunta a Cristo. Va y le pregunta a Cristo y dice que no puede entrar. Y María dice este hombre, va y le dice, hijo, él siempre confió en mí. Él siempre intercedió otra vez en mí. Si tú no lo dejas entrar, yo me voy al infierno con él. Y que Cristo dijo, está bien, déjenlo pasar. ¿Me explico? El primer Cristo falso, el Jesucristo, siempre hijo. Nunca es Dios, nunca es el soberano. El segundo, el Cristo revolucionario. ¿Lo han visto ustedes con sus trincheras, con sus esas, ¿cómo se llama? Donde se ponen las balas, ¿no? Ya se me junta la palabra. Aquí atravesada así, con una mirada así de tipo de Che Guevara, así de revolucionario y que, ¿no? ¿Quién es ese Cristo? Es el Cristo que nunca tuvo que ir a la cruz, que siempre está guerreando contra la burguesía, siempre está a favor del proletariado, siempre quiere justicia para todos, pero nunca fue a la cruz. Es un Cristo más revolucionario que el Hijo de Dios, falso Cristo. Tercero, el Cristo de los testigos de Jehová, de los falsos testigos de Jehová, que siempre es un Dios poderosito, así chiquito, es un Dios poderosito que está así sujeto, ¿no? Totalmente. No. Cristo es 100% Dios. El Espíritu es 100% Dios, el Padre es 100% Dios, ninguno es más Dios que otro. Los tres son Dios de la misma magnitud e intensidad. Y según esta secta de los falsos testigos de Jehová, Cristo es un diosito así chiquito, es un Dios falso. El Cristo de los mormones, otro Cristo falso que dicen los mormones que Cristo estuvo en los Estados Unidos. Que Cristo estuvo en los Estados Unidos y desde allí viajó a Jerusalén. Una lista de tonterías que dicen esta secta, ¿no? Está el Cristo de la tercera dimensión, un Cristo así que parece como extraterrestre, ¿sí? El Cristo de la tercera dimensión. Y está, por ejemplo, otro Cristo que es el que no ha crecido, siempre bebé. Es el día que el 24 lo tienes que cargar y lo tienes que todo el mundo le dé un beso, ¿no? Le dé un beso, porque si no, no te dan dulce. Hermanos, hay muchos falsos Cristos, el que estamos hoy tratando de exponer. ¿Por qué tratando? Porque esta es una serie de más de 20 sermones.
es el Cristo que es amor, que es ira, que es furor, que castiga, y que en la última guerra, en Armagedón, Jesucristo va a acabar con millones de personas en la batalla de Armagedón que se levantarán contra él. ¿Concibes tú a este Jesucristo que ejecutará legalmente a toda la humanidad de aquel momento? Tengan presente esto, por eso les comentaba. La iglesia, los predestinados serán arrebatados, llevados a casa, preservados. No tendrá que vivir esos momentos. Y en la tierra, dos cenas. En el cielo, la cena de las bodas de Cordero, y en la tierra, comiendo personas. Vamos rápidamente a ver algunos textos. Sí, vamos al libro de Isaías, vamos a pedir prestado. Ya me dediqué 20 minutos a esa introducción. 20 minutos. Por favor, dice Isaías, textos y textos que nos hablan de la ira de Dios, el juicio de Dios. Dice Isaías 13. Nada más vamos a darle lectura. Yo espero que con la lectura se pueda ir comprendiendo el tema. Dice Isaías 13:5: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas se están quemando. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Por qué? Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. ¿Qué? Si este fuera el único pasaje, es suficiente, hermanos. O sea, la gente está metida en su vicio, en su pecado dominante, en su pequeño mundo de cosmovisión, que no entiende que este planeta está siendo juzgado todos los días, y Dios empieza juzgando uno por uno, hombre por hombre, mujer por mujer, familia por familia, colonia por colonia, estado por estado, país por país. Nadie se escapa, hermanos, nadie. Ya empezó el castigo posiblemente en ti hace mucho tiempo. Ya Dios sigue castigando tu vida constantemente, y al final tú sabes en qué va a terminar tu vida. Nadie se va a ir de este mundo sin pagar, nadie. Por eso, miren ustedes lo que dice Isaías 34. Más adelante, este capítulo está terrible.
Pero antes de leer Isaías 34 hay una pregunta, hay dos preguntas que me gustaría que ustedes en el silencio de su corazón la contesten. Dice Isaías 33:14. Isaías 33:14. Dos preguntas hay allí. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y aquí están las preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Ay, este triste pastor nos quiere espantar. Ojalá y pudiera espantarte. Ojalá. Porque yo sé que te va a entrar por una oreja y te vas a ir por la otra. Solamente el creyente que sí cree a Dios, estas palabras las toma y las guarda en su corazón. Pero muchos les entra por una oreja, le limpia la cerilla y sale la cerilla por el otro lado junto con lo que dice la palabra de Dios. Porque si creyeras, saldrías por esa puerta transformado. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice Isaías 34, versículo 1. Acercaos, naciones, juntad para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿Por qué? Porque Jehová está airado contra todas las naciones. Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Esta frase, ¿qué te dice a ti? Jehová está airado contra todas las naciones y las entregará al matadero. O sea, ustedes han visto, hermanos, todos los que manejamos en la autopista, he visto yo decenas o centenas de camiones que van con los puerquitos, ahí van con los puerquitos, ¿no? Inclusive varias veces mi esposa dice, déjase humo la ventana porque huele muy fuerte el olor de los puerquitos, los camiones que llevan puerquitos a los rastros, ¿no? Y que todos esos animalitos van rumbo al rastro, al matadero. Van tranquilos, como si no pasara nada, ¿no? Nos sacaron a pasear. No, te llevan al matadero. Ustedes nos quieren espantar. No, ya te llevan al matadero. No, como que Navidad es malo para hablar de este tema. Nunca es malo hablar de este tema. Ojalá muchos de ustedes se pudieran despertar y entender que posiblemente tus papás van al matadero. Posiblemente tus abuelitos van al matadero. Posiblemente tu cónyuge va al matadero, posiblemente tus hijos van al matadero. Las destruirán y las entregarán al matadero. Así como llega el camión y bajan los puerquitos y en una hora ya están colgados del pescuezo, muertos. Y alguien dice, hermano, ¿cómo es posible que haga eso Dios? Bueno, yo te volteo la pregunta. Dame 10 razones por las cuales Dios no debería de hacer eso. Dios sí castiga el mal en esta vida y todo lo que haces te va a ser cobrado lágrima por lágrima que hayas generado, todo el dolor que te has generado, a toda la gente que has lastimado, todo el daño que has ocasionado. Cada lágrima, cada dolor que has generado va a ser cobrado. No, nadie se va a escapar, nadie. Por eso las entregará al matadero. Y ahora es que hay muchos de mi cabeza vienen cascadas de versículos, pero vámonos al de cuando los pisa.
¿no? Y los judíos tenían, ustedes saben, la viña donde se recogían las uvas, los sarmientos, se llevaban ya tenían las vides, ya su producción, iban y cortaban los racimos y los echaban en una pileta, y después ya a través de un ritual judío, pues las mujeres iban y pisaban, ¿no? Para sacar el jugo de uva para que se hiciera en algún momento vino tinto. Bueno, Dios usa esta figura para representar lo que va a ser Dios en el día en Apocalipsis 19. Dice Isaías 63, versículo 2, 63, 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Hollar es cuando tú pisas algo y con tu piel lo restriegas en el suelo. Así lo restriegas, ¿no? Eso es hollar. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Esto es lo que va a acontecer en Armagedón? Sí. Ahorita vamos a ver, hermanos, vamos a ver, no sé cuántas generaciones faltan, pero va a haber una generación donde veremos guerras que jamás hemos soñado. La última guerra que el mundo vio, guerra así de misil contra misil, fue la contra Saddam Hussein, la guerra del Golfo Pérsico, donde se unieron más de 20 naciones para pelear contra este país de Saddam Hussein, y juntaron 190,000 soldados. 190,000 soldados, todos los países aliados que pelearon contra este país, 190,000. Y fue increíble lo que vimos a nivel de guerra de países, ¿no? Países, no como la de Ucrania, que son 2 o 3 países nada más ahí, no. Hermanos, la Biblia enseña que va a haber una guerra, ahorita lo vamos a leer, de 200 millones de soldados. 200 millones. ¿Qué es una guerra de 200 millones con la de 190,000, con la guerra del Golfo Pérsico? No es nada. O sea, pregunta, ¿una guerra de 200 millones en el mundo se va a paralizar la economía? Sí. ¿Va a haber angustia, miedo, estupor, pánico, horror? Sí. Todas las redes sociales, todos los programas viendo muertos, cadáveres, incendios, destrozos, países destruidos, las armas más increíbles usadas en ese momento. Y todos los que leen la Biblia dicen profecía cumplida. Profecía cumplida. Y escuchen, todavía está más detallada la batalla de Armagedón. Si esta fuera la guerra de Armagedón, estamos hablando de 200 millones de seres humanos. ¿Cuánta industria paralizada? No, hermanos. No. Da horror pensar en algo así. Por eso se los dije, este tema es perturbador, porque va a haber 2 ejércitos ahí en ese momento. En Apocalipsis 19, 2 ejércitos. El primer ejército, que es Cristo como el comandante en jefe, como el jefe supremo de un ejército celestial, ¿sí? Y acá abajo en la tierra, el anticristo, el falso profeta y Satanás, como jefes
como comandantes en jefes del ejército terrenal contra Dios. 2 ejércitos. Hermanos, esta batalla, la Biblia no dice que va a durar meses ni semanas. Escuchen, va a ser un solo evento. Ahí se termina todo. Todo. No es que ahorita como la de Ucrania, que ya lleva años. No, hermanos. Dios no necesita tardar tanto tiempo para acabar con un ejército. Pero ahí hay 2 destinos diferentes también. Los cristianos ya en las bodas de Cordero morarán eternamente con el Cordero en la gloria para siempre. Y los soldados humanos muertos, sus almas serán echadas al fuego, en el infierno. Por eso es increíble ver cómo en un culto dominical de adoración al Dios verdadero, otra vez, en un culto como este, en un culto de adoración al Dios verdadero, se junta el cielo y la tierra por un momento. ¿A qué me refiero? Se junta el cielo y la tierra. El cielo, donde Dios sentado en su trono, y en la tierra, creyentes dando la adoración al Dios del universo. Pero en ese momento de Armagedón se une el cielo y la tierra para que la tierra pelee contra Dios. O sea, dices, no, este es el colmo. Ni siquiera se reunieron para empezar a hacer ritos religiosos, no, para guerrear. Ahí lo que por eso he repetido 2 veces ese versículo, para guerrear. ¿Cómo crees? A ese grado llega la humanidad. Así es como va a terminar este planeta, guerreando. Y ahí, hermanos, todos llenos de incredulidad, todos endurecidos, todos con un aborrecimiento hasta el tope contra Dios. Por eso vamos a ver algunos versículos. La Biblia, para que tengan una idea, cuando damos el tema del atributo de Dios, de la ira de Dios, yo en lo personal uso más de 60 versículos directos y me quedo corto. Ahorita estamos usando menos de 10. Vamos a Sofonías, ¿sí? Y a Joel, que nos narran un poquito más de cerca esos eventos. Estos dos libros, repito, nos narran un poquito más de cerca lo que va a acontecer ahí. Dice Joel 2, el día de Jehová, el día de la ira. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, ese pastor otra vez nos quiere espantar. Ojalá que pudiera espantarte, ojalá. Dice Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero,
cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y las lunas se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y a lo mejor en tu alma dices, a mí no me espanta, Ríete, búrlate. No es más que miedo disfrazado de valentía tonta. Sí, hermanos, cualquier persona con sentido común tiembla ante todo esto. Por eso, en el libro de Sofonías, vemos un poquito más adelante, unas 15 hojas adelante de donde estábamos, está el libro de Sofonías, y en el capítulo 1 vemos un poquito más de esto. Si no lo encuentran, escuchen. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Esa marca la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Vamos a ir al Apocalipsis. Y la Biblia en Apocalipsis describe esta guerra de Armagedón con diferentes matices. Dice Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Hay tanto miedo, hermanos, que las piernas ya no te pueden sostener. ¿No le pasa eso a una persona cuando le dan una mala noticia y se desmaya? ¿Por qué se desmaya? Porque no se puede sostener el pie. Entonces, así empiezan los sellos,
Después da pauta a que vengan las trompetas, y como la semana pasada se los dije, esas trompetas son ataquen. ¿Sí? Vean ustedes las 7 trompetas. Nada más tenemos tiempo para leerlo. Ya en el pasado vimos un sermón por cada una de las trompetas. Dice Apocalipsis 8, versículo 7. Ahí está la primera trompeta. Y repito, es la orden de atacar. Atacar a cada joven, niño, preadolescente, adolescente, adulto, anciano que se rebela contra Dios. Aquí no es de, ay, sí, eso le va a pasar a los adultos. No, hermano, a todos. Versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los ángeles de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Pregunta, ¿va a haber oxígeno? Ya se está acabando, ¿no? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. A ver, se está acabando el oxígeno, se está acabando el agua potable. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Este es un oráculo de maldición de la Biblia. Cuando se pronuncia una maldición sobre una persona, ¡ay! ¿Se acuerdan de Cristo que dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Se estaba invocando un juicio sobre esa persona. Entonces, en este momento, el planeta está, dice, la tercera parte de árboles se quemó, la producción de oxígeno se reduce. Siguiente, el mar se cayó una gran montaña que fue lanzada sobre el mar, y una tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Cuántos seres vivos mueren en el mar? Imagínate, cae aquí y 100 kilómetros cuadrados, ahí se queda un buque. ¿Va a poder seguir avanzando? Ahí va a quedar detenido. Después es otra montaña cae sobre los manantiales. Hermanos, el futuro oro será el agua. Esa que tiras sin misericordia, ese es el futuro oro. Y dice, versículo 9, capítulo 9 de Apocalipsis: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo es un lugar, hermanos, donde cuando los ángeles se rebelaron contra Dios y estos ángeles se convirtieron en demonios, Dios agarró una cantidad de ángeles, de esos ángeles convertidos en demonios, y los metió en un cerezo. ¿Sí? En el libro de Judas se llama el Tártarus. Se llaman prisiones eternas. Otra vez, la primera gran rebelión de ángeles contra Dios, una guerra contra Dios de ángeles. Dios agarra una cantidad, un puño de ángeles convertidos en demonios y los mete en el Tártarus. Ahí tienen miles de años encerrados. ¿Cuánto odio tienen esos ángeles convertidos en demonios? ¿Cuánto odio? Bueno, lo que vamos a leer ahorita es que esta trompeta va a abrir la puerta de este pozo donde están millones de demonios para que salgan. ¡Pum! Y se les va a dar libertad de que vayan y ataquen a todos los hombres que no tienen el sello de Dios.
El sello de Dios es el Espíritu Santo morando dentro de ti. Habrá gente que diga, no, que yo sí tengo mucho valor para Dios, es que yo sí tengo apariencia de cristiano, yo soy dominguero, caritasilla, sugestionado, pero voy a la iglesia. Si no tienes el sello de Dios, estos demonios irán contra ti. Ellos sí saben distinguir entre un cristiano verdadero y un falso. Dice otra vez, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Es una forma figurada de describir a estos demonios. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando llega el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Están siendo atormentados? ¿Qué tanto están siendo atormentados? Siguiente, ahora sí llegamos a la batalla de Armagedón, capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar ¿a cuántos? ¿A fin de matar a cuántos? A la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. ¿Cuántas personas van a morir en esta guerra? La Biblia dice que la tercera parte de seres de hombres. Si en este momento China tiene 1.300 millones de habitantes o un poquito más. Si en este momento fuéramos 6.000 millones. Dice aquí la tercera parte, 2.000 millones de cadáveres serían los que había en ese momento por esta guerra. 2.000 millones. En México somos 140 millones. Estados Unidos tiene ya casi 300 millones. ¿Tienen ustedes una idea de cuántos serán 2.000 millones si en esta época fuera la batalla de Armagedón? Por eso repito, ¿cuánta industria se pararía? ¿Cuánto desempleo? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuántas carencias? ¿Quién sembraría los campos? ¿Quién trabajaría las máquinas? ¿Quién trabajaría? ¿Habrá escuelas, universidades? Hermanos, el mundo entero está paralizado. La madre de todas las guerras, se llama Armagedón. El hombre peleando contra Dios. Eso es este anuncio apocalíptico de esta guerra. Pregunta: ¿quién está dirigiendo esta guerra? ¿Quién es el comandante en jefe del ejército celestial? Jesucristo. Por eso repito otra vez, tienes que tener un balance completo de los atributos de Jesucristo. ¿Predicamos a Cristo crucificado? Sí, pero también predicamos a Cristo entronizado, sí, y también predicamos a un Cristo que castiga, sí. Esta es la idea integral de la persona de Cristo. 200 millones.
y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vamos a Apocalipsis 16. Antes de ver Apocalipsis 16, hay unos versículos de Apocalipsis capítulo 14 donde la Biblia afirma que Dios va a pisar el lagar, pero quiero resaltar solamente un comentario de este versículo. En Apocalipsis 14, que también nos habla de una guerra, solamente quiero resaltar el versículo 20, el 19 y 20 de Apocalipsis 14. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Para que tengan ustedes una idea, un río de 180 kilómetros de aquí hasta San Juan del Río, ¿no? Más o menos 180 kilómetros de aquí a Aguascalientes, más o menos, ¿sí? Un río, pero a la altura dice aquí, hasta los frenos de los caballos, donde está la trompa de los hocicos del caballo, que será 1,5 metros. A ver, vamos a construir un río de aquí a Aguascalientes, 180 kilómetros, y de profundidad de 1,5 metros. Y dice la Biblia que fue la sangre de todos aquellos que fueron pisados en el lagar. Si tomamos en cuenta que un ser humano, un niño tiene de 4 y un adulto 7 litros de sangre, ¿cuánta sangre se necesita para un río de 180 kilómetros de 1,5 metros? Y aquí lo interesante es ver el ángel. Dice que el ángel, una hoz, ¿han visto ese cuchillo como media luna? Que agarras el cilantro y lo haces ras, ¿no? Con la hoz, ¿no? Y dejas el cilantro, agarras otra vez tu mano de cilantro y ras, ¿no? Dice la Biblia que este ángel lo que hizo fue agarrar a estas personas y echarlas en el lagar, en esta pileta. Entonces, cuando una persona muere, ¿no? La agarra un ángel y lo echa al infierno. Pero como están aquí vivos, nos van a ser agarrados para ser llevados a la batalla de Armagedón y que ahí todos sean pisados. Hermanos, Dios no tiene pies, ¿sí? Es una figura en la que la justicia de Dios nos va a aplastar. Dios no tiene boca, pero habla. Dios no tiene manos, pero te toma. Dios no tiene pies, pero te pisa. Dios nunca tiene hambre. Dios nunca duerme, nunca descansa. Es omnipotente. No necesita descansar. Por eso usa estas figuras antropomórficas para describir
que con el peso de su justicia todos ellos serán castigados. Vamos a las copas y ya nos dirigimos al final. Y se llama las copas de la ira de Dios. La copa en la Biblia es un símbolo de plenitud. Está la copa de la bendición. Dios, ¿no? Ya ven que hace muchos siglos la copa se llenaba, ¿no? Después la copa se fue dando a 3/4. Después la copa, para ser más elegante, se ponía a la mitad, y después ahora la copa se llena una tercera parte. De acuerdo a la cultura y a cada país, la copa se llena. Algunas se toman desde aquí y no hay ningún problema que agarren la copa. No, algunos agarran el palito que sostiene la copa y se ve elegante de acuerdo a cada cultura. Aquí, hermanos, lo que quiero resaltar es que la copa es una plenitud, donde Dios dice que llena la copa de bendición. Bueno, te da y dice, tómate toda la copa. Dios a nadie lo bendice a medias. Que tú o yo no aprovechamos bien las bendiciones es otra cosa. Pero también está la copa de la ira. Y dice la Biblia que hay un pasaje en Jeremías, le dice, tómatela. No quiero. Y dice Dios, te la tienes que tomar. O sea, aquí no es de que uno quiera tomarse o no que quiera tomar la copa de la ira, no. Aquí te la tomas porque te la tomas. O tú dices, cuando Dios dice cáncer, dices, no quiero cáncer, y se va el cáncer. No, hermanos, aquí las copas de la ira caen y cada persona las recibe. Sí, vean ustedes Apocalipsis 16, versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hermanos, en aquella época, millones de seres humanos estarán llenos de cánceres. Una úlcera convertida en cáncer, maligna, es mortal, y pestilente. Ustedes saben que hay mucha gente que sus enfermedades son huelen mal, están aislados en cuartos ahí en Seguro Social, aislados porque su cuerpo se está como pudriendo, huelen demasiado mal. O sea, ahora esta escena multiplícala por millones. En sus casas no puedes entrar a la recámara de fulanito porque apesta. No, y tú vas para allá. Hermanos, tú dices, ay, hermanos, que está bien feo. Hermanos, ahora no es físico. Hay gente que apesta en sentido de moralmente. O sea, es bajo, vulgar, grosero, lujurioso, libidinoso, tranza. O sea, que mejor te apartas, ¿no? Porque su inmoralidad es muy fuerte. Bueno, aquí es todo el planeta lleno de gente con úlceras malignas y pestilentes. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, esa se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se puede nadar? La industria hotelera de las playas se va a caer. Va a haber desempleo en todos los paraísos de costas. Ya no va a haber eso. Los grandes buques que llevan cargas se van a detener. Todo el mar se convirtió y murió todo ser vivo que había en el mar. Hermanos, ¿qué tan fuerte va a oler el olor del planeta Tierra con todos los animales muertos flotando? ¿Cuánto va a apestar el planeta? Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas,
y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pregunta: ¿hay agua en ese momento? ¿Hay agua para lavar? ¿Hay agua para tu jardín? ¿Hay agua para tu ropa? ¿Hay agua para bañarte? ¿Te imaginas en ese momento todo el mundo que tiene una semana de no bañarse? Sus caras, su cabello, su ropa, su olor, que tienen un mes de no bañarse, que no hay agua para los sanitarios. Hermano, ¿tienes una idea de lo que va a pasar en el futuro? Versículo 8: y cuando el ángel derramó su copa sobre el sol, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Todos estos hoyos en el cielo, donde entran los rayos solares al 100% y queman, quemaduras de segundo grado. O sea, repito, hoyos en la atmósfera que permiten que los rayos fuertísimos quemantes del sol bajen, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que en ese momento Dios quitó toda la atmósfera que protege al planeta? Y ahora de aquí a 2 calles tienes quemaduras de segundo grado. Pregunta: ¿y el agua? ¿Y cómo está el planeta ya en ese momento? ¿Y las úlceras? ¿Y la gasolina? ¿Cómo se va a mover? No hay empleo. ¿De dónde vas a comer? Ay, hermano, está muy apocalíptico eso. ¿Qué crees? Estamos estudiando Apocalipsis. No hay aguas. No hay agua. No hay para tomarte un vaso de agua de Kool-Aid. No hay. 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordieron de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La bestia, o sea, el anticristo, el falso profeta, llenos también de esta enfermedad. Ahora llegamos al tema que estamos viendo. ¿Por qué de pronto dice, como que el pastor se ensañó, ¿no? ¿Por qué está hablando de tantas guerras? ¿Por qué te está hablando de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira? Hermanos, a donde quiero llegar es que vean la locura humana. ¿Qué es lo que quiero decir? Con este planeta lleno ya está quedando como un basurero el planeta. Los seres humanos somos en ese momento como pepenadores. Ustedes han visto los pepenadores que van en las montañas de basura, están buscando algo ahí para que pueda servir todavía, sucios, muy sucios, ¿no? Moviéndose entre las basuras. La humanidad somos como pepenadores en ese momento. Y escuchen, ese es el enfoque. Y todavía el mundo tiene ganas de hacer guerra contra Dios. ¿Qué no están viendo que el mundo ya está podrido, destruido? El que tiene el derecho, que es Dios, de destruir su planeta, lo está haciendo. Y todavía les queda ganas de seguir peleando contra Dios. 2 cosas quiero nada más mencionar. Esto ya no es algo nuevo. Cuando Dios estaba destruyendo a Egipto, la gente de jerarquía se acercó con Faraón y dice: Faraón, Señor, ¿no ves que ya Egipto está siendo destruido por Dios? ¡Ya bájale! ¡Ya bájale! Y el orgullo, la soberbia de este hombre dijo que truene todo.
Por eso, hermanos, si tú todavía tienes un porcentaje de soberbia, de orgullo, de vanidad, te va a destruir eso. Porque ni aún así doblas tu rodilla. El 2% de orgullo te va a mandar al infierno. Porque nunca tu orgullo te va a impedir doblar tu rodilla delante de Dios. El primero fue Faraón. ¿Qué no ves que ya Egipto está destruido? Me importa un camino. Seguimos contra Dios. Y al final, ¿qué pasó? El mismo Faraón fue destruido y comido por animales. El segundo, el hombre que moría junto a Jesucristo. Recuerden, en ese momento había dos hombres muriendo en la cruz de Calvario junto a Jesucristo. El ladrón bueno, el ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón bueno se le llama ladrón bueno porque hasta el final, aún en el final de sus días, se robó el cielo, ¿no? Es una forma metafórica de expresar esto. Pero ¿a qué me refiero? De este lado, el ladrón bueno, por ser un calificativo, ¿no? Defendiendo a Cristo. Y del otro lado, el ladrón malo, vean ustedes, crucificado, sus manos horadadas, sus pies horadados, golpeado, fracturado, con el ojo morado, y aún así, en los últimos minutos de vida, no aprendió a hablar. Si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Hablando contra Dios, escupiendo su veneno. Hay gente que aún en la muerte, a momentos antes de la muerte, diciendo groserías, maldiciones, pestes, insultando a Dios. ¡Lárguense de aquí! ¡Déjenme! ¡Yo me quiero morir solo! ¿Te estás muriendo? ¿Dices eso? ¡Déjenme! No, hermanos, es increíble. Ni aún cerca de la muerte. Este es el poder maldito del orgullo. Este es el poder maldito del orgullo. Prefiero morirme así, pues así te morirás. Así irás a la condenación con tú y tu orgullo. Por eso, hermanos, llegamos al momento estelar del capítulo que estamos estudiando. Porque ya vimos cómo está el mundo con las trompetas. Ya vimos cómo va en ese momento el mundo con las copas de la ira. Y el sexto ángel nos habla de la batalla de Armagedón. Vean ustedes versículo 12, Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí está el orgullo. La rana es un símbolo de orgullo, porque la rana, un día le decía, la ranita le dijo a su papá: papi, vi un animal más grande que tú. ¿Más grande que yo, hijo? ¿Cómo crees? Le dice así, ¿más grande que sí? Sí. ¿Más grande así? Sí. ¿Más grande así? Sí, papi. Y le da el último jalón. ¡Pum! Se explota. El orgullo hace que te infles, que los demás los veas inferiores, ineptos, no saben, no sirve, ¿no? Nadie como yo, nadie como mi familia, nadie como mi apellido. ¿De veras? Ya te estás pudriendo en orgullo. Te estás pudriendo en orgullo. Por eso estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas los inflan. Ya se sienten dueños de un país, dueños de la economía de un país, dueños de los tesoros de un país. Y estos dicen,
Los reyes del mundo, los reyes de Oriente, vi a salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Viendo cómo está el planeta, todavía el hombre tiene ganas y fuerzas de pelear contra Dios. La respuesta es sí. Sí. Ve a miles de personas en el hospital muriendo, blasfemando contra Dios, levantando la mano contra Dios, diciendo de groserías contra Dios, a pesar de que tienen los últimos minutos de vida, usan la energía que les sobra para blasfemar contra el cielo. Ay, hermano, ¿cómo cree? Te falta mucho por vivir, te falta mucho por ver. No, hermanos, es increíble esto. Increíble esto. ¿Cuánta gente que fue sentenciada a pena de muerte, al momento de que los van a ejecutar, todavía tienen fuerzas para decir groserías contra el cielo? Groserías contra el cielo. La locura humana. Por eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en Apocalipsis 19 esta batalla se lleva a cabo. Sí. Esta batalla se lleva a cabo. Quiero resaltar algo, hermanos. En el momento que se está desarrollando esta guerra, ¿qué ambiente hay en todo el planeta? Los 7 sellos ya empezaron a destruir a la humanidad. Las 7 trompetas en ese momento ya destruyeron el planeta. Sí. Dios les quitó el sol, la luz, sí. Les quitó el agua, sí. ¿Saben ustedes que esas dos son cosas? Cuando un inquilino no te paga la renta, cuando un inquilino no te paga la renta, ¿te corta el agua? Sí. ¿Te corta la luz? Sí. Es lo que Dios está haciendo, hermano. El gran inquilino del gran planeta azul, ese maravilloso y hermoso planeta azul ya convertido en un basurero, y el hombre como pepenador. Y aún así, matémoslo. El ambiente de todo el mundo es de desolación, de devastación, ya todo, no hay agua, no hay árboles, el mar está pudriéndose, todos los animales flotando, cadáveres, un mundo sumido en dolor, ruina, aflicción, angustia, esa sensación de desamparado, tristeza, pesar. Todo está destruido, una profunda sensación de desamparado, una profunda sensación de abandonado. Pero todo esto es en la máxima nivel de intensidad. No es sentirme desamparado, es sentirme mega desamparado. Ahora sí está en un estado olvidado, en un estado maldito. ¿Qué hemos dicho que es maldito? Abandonado, desamparado, olvidado por Dios. Todo esto así, hermano, sin esperanza. Y cuando tú ves que el cielo, por ejemplo, dice que una tercera parte del sol fue herido,
y una tercera parte de la luna fue herida, y una tercera parte de las estrellas fue herida. Hermanos, días completamente grises, ya no hay sol esa mañana, ese atardecer en la playa, ese amanecer hermoso, el agua, los colores, ya no existe. Ya no existe. No hay esperanza. Hay un sentido común, dices, todo se acabó ya todo se acabó. Ya no hay ni para dónde correr, esto ya es el fin. Exactamente. Y para terminar, 2 Pedro capítulo 3. Ya vimos, ya le dimos lectura a Apocalipsis 19, guerreando contra Cristo, los seres humanos. ¿Qué sigue después de esta guerra de Armagedón? Porque repito, no es una guerra que va a durar semanas, no, es un solo evento que inicia en la tarde y termina pasado mañana, no sé, pero no dura esto, no dura más de una semana, hermanos. ¿Qué sigue después del Armagedón? 2 Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor, esa es una frase que hemos estado repitiendo, el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira o el día del furor de Jehová. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche, porque nadie lo espera, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué le va a pasar a este planeta? Se acabó. Después de Armagedón, esta tierra será destruida. Y hermanos, en la sabiduría de Dios, ¿se recuerdan ustedes que cuando fuimos a la primaria, secundaria, nos dijeron que estaban los planetas alineados alrededor del Sol? Y después hay una de asteroides, ¿no? Igual que están formando un círculo alrededor del Sol, de un planeta que fue destruido. Ahí ya todos los que fuimos a la primaria y nos enseñaron los asteroides, allí hubo un planeta que fue destruido, hermanos, y que están girando alrededor del Sol. No es difícil entender esto. Este planeta será destruido, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Tu casa se va a quemar? Sí. ¿Tu comercio, tu negocio, tu empresa, edificios, campos de golf, estadios? O sea, todo será quemado, todo. Y dice Isaías que la tierra se va a partir en tres, a desgajar. Por eso, hermanos, Armagedón es la madre de todas las guerras. Pero lo que quiero resaltar, para que el tema de cristología quede muy claro, es que ¿quién es el jefe de las fuerzas armadas del ejército celestial? Jesucristo. Como Cordero, primera venida. La futura segunda venida que viene, como león. Por eso, hermanos, este libro glorioso nos narra la primera venida. Ya sucedió. Y ahora a ti y a mí nos está advirtiendo
que viene una segunda venida y los elementos y los acontecimientos que sucederán, las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. El que entiende, entienda esto. Y aquí otra vez, para terminar, nos obliga a mirar a la cruz de Calvario. Todos aquellos que han puesto su fe en la persona que está ahí colgada en la cruz de Calvario y que han creído que Él muere en mi lugar y me transfiere su justicia a mí, me transfiere su dignidad a mí, y el juez del universo me perdona, me justifica, me redime, ¿no? Y me adopta. Cuando venga la 6ª copa de la ira, el creyente, ¡pum!, será llevado a la gloria. Pero si tú todavía sigues deshojando la margarita, ¿me entrego o no me entrego? ¿Me entrego o no me entrego? ¿Me entrego o no me entrego? No me entrego. No me entrego. Perdiste, Dios. No, el que perdiste fuiste tú. Porque no tienes que esperar a que llegue la batalla de Armagedón. El día de tu muerte es tu Armagedón. El día de tu muerte serás echado al infierno. No tienes que esperarte a que suceda esto. La diferencia es la cruz del Calvario. El momento de tu perdón y de tu salvación. Allí está la vida eterna. Y la concede a todo aquel que Él quiere. Ven en arrepentimiento y fe. Ven y suplica al que está en la cruz que te perdone, que te salve. Ven, nadie será echado fuera. Pero sigue deshojando tu florecita. ¿Me entrego o no me entrego? Se te va a ir la vida. Cuando menos te des cuenta, abrirás tus ojos en el infierno. Nuestro Padre Celestial, bendito seas por siempre, Dios de la gloria, por ayudarnos a entender muy superficialmente la batalla de Armagedón. Padre bendito, todavía a este planeta le faltan eventos, acontecimientos horribles, espantosos, para aquellas generaciones que vivirán en aquella época. Las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, cuando toda actividad económica, laboral, se detendrá, que ni siquiera habrá agua. Dios del cielo, guárdanos. Ayúdanos a predicar el Evangelio a otros, a nuestros seres queridos, que escapen de la ira de Dios eterno. Gracias por ayudarnos a entender a Cristo como Cordero y a Cristo como León victorioso, triunfando sobre sus enemigos. Gracias por este capítulo 19 de Apocalipsis, por haber aprendido hoy el punto 5%. Gracias. Te pedimos tu bendición para regresar a nuestras casas. Que quieres bendecir lo que resta del día, Padre. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre glorioso del León de la tribu de Judá. Amén.